¿Alguna vez se hicieron la pregunta sobre cuál es el simbolismo de la Torre de Babel? Veamos lo que es su valor político y alegórico. Si tú quieres comprender bien el tema, quédate hasta el final de este video y recuerda que si te gusta este contenido, no olvides en suscribirte y dar un like. Y sin más dilación, corre el intro. Y para todos aquellos que no conozcan esta historia, está escrita en el Génesis 11 del 1 al 9 y dice así: Y entonces se tenía una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada con el nombre de Babel, porque ahí Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra y los esparció por la faz de la tierra. ¿Pero qué fue esto? ¿Simplemente el arrebato de un Dios punitivo y autoritario? Contrario a lo que piensa la gran mayoría de que la Biblia es un libro escrito de manera literal, en realidad es simplemente un relato alegórico que encierra varias capas dentro de él. Ya que el arte del análisis simbólico no puede transmitirse mediante un método lógico, académico o pedagógico. Es algo esencialmente práctico. Consiste en una forma particular de vincular conceptos que en apariencia están completamente desconectados. El análisis simbólico no apela a la cuestión histórica como explicación central. Por lo tanto, los textos, sean sagrados o profanos, deben de ser considerados más como fuentes literarias que como relatos históricos. No interesa si la Torre de Babel fue un sigurat y ni siquiera si algún día existió. Y en el episodio pasado, como parte central del informe, nos centramos en lo que fue el lenguaje o la palabra. En este video también toma gran importancia. Y si tú te perdiste ese contenido, te dejaré una tarjeta aquí arriba para que al finalizar este video tú puedas checarlo. Ya que este relato nos aporta nuevas luces sobre el lenguaje. Adán pone los nombres a los seres creados por Yahvé. Vemos que el hombre primordial participa en la acción demiúrgica divina, lo hace mediante el lenguaje, la palabra o el verbo. Entonces, la lengua primitiva de los hombres es una lengua sagrada, capaz de completar la obra divina. Podríamos decir que estamos frente a una operación teúrgica donde Adán colabora con la obra de Dios a través de la palabra. Con este significado teúrgico sobre el simbolismo del lenguaje, volvemos al suceso de la Torre de Babel, donde los hombres eran un solo pueblo. Esto significa que eran una comunidad que hablaban todos la misma lengua sagrada. Es decir, que esta comunidad no es otra cosa que el propio hombre primordial, el mismo que era capaz de poner los nombres a la creación de Yahvé según el relato. Esta comunidad decidió hacer su propia obra, lo que era la Torre de Babel. Además, decidió morar en ella, ya que construyó una ciudad a tal fin que cuando Yahvé vio la obra de los hombres, se dio cuenta que ya no colaboraban con él, sino que harían según su voluntad lo que quisieran.
Entonces decidió dispersarlos, a lo cual confundió la lengua sagrada de tal forma que esa comunidad ya no podía comunicarse entre sí, pero tampoco con Dios, pues habían perdido la lengua original. Y dentro de este contexto podemos encontrar otra figura, la de Nimrod, que lleva escrita lo que es la rebeldía, ya que se traduce como rebelde. Así se ha interpretado en la tradición judía. Como se encuentra presente la idea del héroe asociada al gigante, también se encuentra asociada a esas personas que tenían un gran poder en la antigüedad. Ya que en el Génesis la figura de Nimrod aparece como el primer rey posdiluviano y el primer héroe mesopotámico, fundador de ciudades de Cus, que engendró a Nemrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akkad, ciudades todas ellas en la tierra de Senar, y en la Septuaginta y Cus engendró a Nemrod. Comenzó a ser gigante sobre la tierra. En el Génesis, refiriéndose a los Nefilims, descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, afirma que estos fueron los héroes de la antigüedad y hombres famosos. Y aunque aún hay gente que sigue buscando estos gigantes en la antigüedad, Kierkegaard afirma que este calificativo de gigante no era atribuido a la estatura o fuerza, sino a la soberbia, autoridad y crueldad de costumbres, y añade: para los rabinos que formulan el Berish Rabbah, los gigantes tenían 100 codos de altura, aunque si tenían un cuerpo tan alto, lo lógico hubiera sido compararlos con una torre. Este primer nivel de lectura que hemos dado de el lenguaje único del que habla el Génesis es el alma universal, la lengua primordial de Adán, que se revela y se expresa mediante símbolos y señales y constituye en sí mismo la ciencia sagrada. Pero esta ciencia, a causa de la caída y del consiguiente olvido, necesita ser aprendida. Dicha lengua se abre a 4 niveles de lectura de una realidad única, por lo que se conforma una red de analogías que guía hacia ámbitos cada vez más sutiles e interiores, devolviéndonos al hombre su integridad análoga al estado primordial que Adán simboliza, fundamentando en la enseñanza vinculada por la tradición. Constituye el medio por excelencia para comunicar la verdad una y única, que enuncia mediante ideas universales y arquetipos. Conserva siempre una coherencia al nivel que sea, sin incurrir en confusión alguna. Pero otra lectura que podemos dar en base a situaciones históricas y en base a lo escrito es que ese pasaje de la Torre de Babel puede verse como una crítica frente al desarrollo de nuevas tecnologías que buscan superar a Dios. Más bien es una crítica y denuncia en contra del imperialismo político de esa época y un gobierno mundial establecido en la antigüedad. Tiempo que se escribió esto, nace el imperio acadio de Sargón el Grande, y eso de que la humanidad está uniformizada y había renunciado a sus diferencias, había comunicación, hablando el mismo idioma, esa visión globalizada no es más que la conquista de un imperio acerca de otras pequeñas tribus o comunidades a sus alrededores. Ya que en esta visión podemos ver la visión política de esa era, no muy diferente a la actual, con ese imperialismo voraz que trata de absorbernos en una misma cultura y en un mismo idioma. Parte muy importante en esta visión es acerca de las tecnologías y el gobierno global que se ejercen en contra de Dios como soberbia del hombre. Entonces aquí también podemos apreciar lo que es la revolución agrícola, podemos verlo en el mito de Prometeo y Pandora,
en la caída de los ángeles caídos en el libro de Enoch. En realidad, los masones hacen referencia a lo que es Tubal Caín. Tubal Caín, quien hubiera enseñado los oficios de la metalurgia al hombre en el pasado. Ahora viendo estas dos visiones, lo que es la simbólica, enfocada más a la filosofía, y esta más traída a lo que es la realidad como una visión política, vemos muy presente el elemento de poder, imperialismo y una renuencia a lo que son las tecnologías, debido que en esa época era completamente agraria, era completamente dedicada a lo que eran los dioses. Pero el elemento más importante, el lenguaje, es decir, se menciona que todos hablan un lenguaje y que después Yahvé los confundió para que no pudieran comunicarse entre sí. También esto habla acerca del discurso político, de la unificación, de esa idea globalista que existe desde el pasado y que aún en el presente podemos verla en nuestra política actual. Pero bien amigos, hasta aquí el tema del día de hoy. Y ya saben, si ustedes tienen algo que aportar o algún tema que sugerir, no olviden dejármelo escrito en comentarios, yo los leo todos. Y si has llegado hasta el punto de este video, no me restaría más que agradecer tu atención y desearte un excelente día.